Volvemos con Mario Agnello, Proceso a una democracia, pensamiento político de Jorge Prat. Jorge Prat, un gran líder nacionalista, fallecido en diciembre de 1971. Y una consulta que siempre se hace a propósito del nacionalismo chileno es si hay alguna familiaridad con el general Franco o con el movimiento de la Falange Española de José Antonio Primo de Rivera, alguna sintonía espiritual o intelectual. ¿Cómo lo ve usted en Jorge Prat o en usted mismo? Mire, yo puedo hablar más en ese sentido de mí, porque yo estuve en España ¿Ya? 2 años estudiando mi doctorado en España. Pero en los 50, en los 40. Claro, yo soy doctor en Derecho de la Universidad de Madrid, digamos. Perfecto. Y conocí bastante al general Franco, al presidentísimo, al generalísimo. Generalísimo. Y conversábamos. Conversábamos cuando me invitaba, lo iba a visitar, y conversábamos bastante porque a él le interesaba mucho que yo le hablara de la América española, digamos. Y anécdotas graciosas. Un día me dijo, yo lo veía que quería preguntarme algo. Y le dije, oiga, pues general, le dije, yo lo trataba de general a él. Ya, desembuche, pues le dije yo, ¿qué me quiere preguntar? Entonces se rió mucho por la palabra desembuche y le dije yo que era un chilenismo. Entonces me dijo, ¿es cierto que Alessandri está muy viejito? ¿Alessandri Arturo? No, don Jorge, pues, en la segunda, ¿te acuerdas de la segunda campaña? Sí, la del 70. La mano en la televisión, sí, entonces, sí. ¿no? La del 70. La del 70. Entonces, ahí le dije yo, no tanto, le dije yo, tienes edad, eso sí, pero su cabeza está perfecta, le dije, ¿por qué no? Pero ya le habían llegado el rumor de que Alessandri estaba muy viejito. Está bien. Oiga, vamos al Partido Nacional. El año 66 se forma el Partido Nacional, que es una fusión de liberales, conservadores y nacionalistas. Exactamente. ¿Usted estuvo presente ahí por los nacionalistas? Exactamente. ¿Cómo se produjo, cómo decidieron usted, Jorge Prat, usted y otros, sumarse a este Partido Nacional como movimiento unitario? Yo diría que en todo caso, que el que fue fundamental en la creación del Partido Nacional fue Jarpa. Ya. Sergio Onofre Jarpa, que era un hombre de profundas raíces y ideas nacionalistas, tenía una enorme capacidad política y una enorme capacidad de paciencia. Y entonces, el año 65, en la elección del 65, se produjo esa verdadera marea de tratar de apoyar al presidente Frei, y usted ve que el presidente Frei arrasó. 82 diputados. 82 diputados. Y los liberales obtuvieron 6 y los conservadores 3, o sea, 3. Nada. Claro. Y en esa elección ya, esa fue la del ¿cuándo? La del 65 fue. La del 65. Fue la de marzo del 65, inmediatamente después de la elección del 64, de la presidencial. Claro. Ahí, Acción Nacional que habíamos creado, me presentó diputado por el primer distrito y salí 15. Se eligían 14 y yo salí 15, así que quedé fuera. Pero ya demostramos o sentimos que uno estaba ya llegando a sectores de la opinión pública, porque Jorge Prat se presentó como candidato a senador, también independiente en esa vez, y sacó 45.000 votos en Santiago, que no salió ningún senador liberal ni conservador. No, tampoco. Entonces, y que la DC no sacó uno más porque no llevó más candidatos. Porque no llevó más candidatos.
si hubieran sumado los votos conservadores y liberales que iban juntos con los que sacamos con Acción Nacional, habría salido Jorge Prat de senador, no Hugo Rosende. Ya. ¿No? Hugo Rosende, mi querido profesor de Derecho Civil, digamos, pero esa realidad hizo que entraran por fin como a concebir posible recrear el Partido Nacional. El Partido Nacional, había habido un Partido Nacional a comienzos del siglo XX. El montvarista, el de Montt y Varas. El de Montt y Varas primero, en el siglo XIX. Claro. Pero después hubo otro Partido Nacional a comienzos del siglo XX. Don Pancho Encina, por ejemplo. Claro, ese fue el Partido Nacionalista. Nacionalista. Sí, claro, Guillermo Subercaseaux. Guillermo Subercaseaux. De manera que aquí no quisieron Partido Nacionalista, pero sí Partido Nacional. Claro. Ahí entraron conservadores y liberales y nosotros. Entonces yo fui miembro de la Comisión Política del Partido Nacional, recién formado, junto con Hugo Cepeda, por ejemplo, que venía del sector que era liberal. Claro. Otros que venían del sector conservador, pero nos entendimos bien. Y ahí Jorge Prat no se entendió bien con ellos. No, pues Jorge Prat se retiró después. ¿Por qué se retiró Jorge Prat? Porque habíamos tomado un acuerdo en la Comisión Política del partido y cuando llegó ese acuerdo y se votaba una moción determinada, ya, esa parte, sí, cuál era el objetivo, ¿no? En el Senado, los senadores Bulnes, Cepeda, o sea, los que eran senadores liberales y conservadores, pero ahora del Partido Nacional, votaron en contra de lo que había acordado la Comisión Política. Entonces Jorge Prat, que se había equivocado al aceptar ser miembro era el miembro encargado poco menos que del Tribunal Supremo del partido, creo que se llamaba Tribunal Supremo, renunció. Perfecto. Porque era el no cumplir los acuerdos que había adoptado el órgano directivo del partido. Ahora, ¿qué importancia le asigna usted al Partido Nacional? Porque en la práctica el Partido Nacional, el 69 obtuvo 34 diputados, lo mismo el 73, con 20% el 69, 21% el 73. Representó una alternativa de derecha que estaba prácticamente demolida, tanto a la democracia cristiana como al gobierno de Salvador Allende, a la Unidad Popular. En ese sentido se produce como un renacimiento de las derechas en sentido amplio, nacional, liberal, conservadora, nacionalista. Claro, era así, ¿eh? Y la pelea que yo daba era afirmar esas ideas. Y en eso no me acompañaban mucho. Hay anécdotas que se las voy a dar sin nombre porque parecería pelambre. Pero llegó un momento en que algunos me dijeron el daño que yo le estaba causando al Partido Nacional al sostener mis posiciones nacionalistas, extremas, qué sé yo, en fin. Y cuando tenemos que llegar a acuerdos con otros, con la democracia cristiana, con lo que sea, yo decía, no, camino propio. Y en el camino propio discutía, por ejemplo, con socialistas, con mi amigo Eduardo Longo, y yo le decía, mira, que no se equivoquen con estas ideas de revolución marxista. No, ¿para qué le pones adjetivo marxista? Es una revolución solamente, pero pacífica, para cambiar, para ir. Bueno, yo, si llegan a ganar, me voy a oponer y te voy a crear una revolución nacionalista, le decía yo, así que no se equivoquen. ¿Cómo fue su experiencia en la Cámara de Diputados? Fue una experiencia muy interesante, realmente interesante, porque pude ver
en primer lugar, que a pesar de todo, no dejaban muchas veces de escuchar cosas que se decían. Perfecto. Yo estaba en el Partido Nacional y lo que planteaba merecía más objeciones de un sector de la democracia cristiana. Había otro que encontraba razonable lo que decía. Los comunistas se quedaban medios callados. Algunos otros socialistas eran despotricados contra mí, algunos comunistas también. Pero comunistas serios, digamos, no dejaban de encontrarme la razón muchas veces. Ahora, hubo una sesión que usted recordará que no fue muy amistosa, la del 22 de agosto de 1973. Claro. La del acuerdo de la Cámara de Diputados sobre el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República, que el presidente Allende dijo que fue un llamado al golpe de Estado. ¿Cómo la recuerda usted? Como un llamado al golpe de Estado. ¿Usted considera que la tesis del presidente Allende es correcta? Yo creo que Allende entendió el mensaje. Pero una cosa es entender el mensaje y otra cosa es tener la capacidad de actuar conforme al mensaje que entendía. Porque lo que estaba pasando era muy grave. Fíjate que los chilenos normalmente no miran lo que son los riesgos internacionales. El año 65, por ejemplo, Chile tenía una guerra con fecha. El Perú invadía Chile de todas maneras el año 65, invadía Arica. Y eso se sabía. Entonces, había que actuar, digamos, con fuerza. Yeah. Y tanto es así que ya en el gobierno militar, cuando se pensó que nuevamente estaban las cosas muy malas con el Perú, porque había ya también otro intento de Velasco Alvarado por invadir Arica. Entonces, hablando con el presidente Pinochet, yo le dije, tratemos de complicarles la vida. Y entonces me mandó con una nota y un saludo y una misión, y fui a hablar con el presidente de Ecuador, que me recibió muy bien. Fue una reunión muy bonita. Estaban haciendo un sándwich ahí. Claro. Y que me dijo conforme. Perfecto. Conforme me dijo. Oiga, yo lo voy a dejar comprometido, don Mario. Ya. Por el proyecto Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián, lo vamos a ir a entrevistar con mi amiga y gran historiadora Miriam Duchens para seguir conversando estos temas, ¿ya? Con mucho. Y así ahí fíjese que ahí se terminó la amenaza. Perfecto. Porque Ecuador y Colombia, que también tiene límites con Perú, y sí, también ha tenido guerras con Perú en el siglo XX, había tenido una guerra Colombia con Perú. Vamos a conversar largamente de esas cosas, don Mario. Y antes de irnos, yo le tenía una pregunta final que le hago a todos mis invitados. ¿Qué libro le ha gustado en su larga vida que haya leído y que usted diga, esto podría ser una buena lectura para los auditores de Historia, Libro y Bandera? Lo sigo leyendo todavía. ¿Cuál? Los 20 y tantos tomos de don Pancho Encinas. La historia de Chile. De Chile. 20 tomos. 20 tomos. De la prehistoria hasta nuestros días. Es una tremenda obra. Es una tremenda obra. Y cada vez que encuentro una referencia, trato de buscar los antecedentes de esa referencia. Hay cosas que se encuentran, cosas que ya no se encuentran. Perfecto. Ya, pero rastreando librería. Esa le gustaba mucho a Jarpa también, la historia de Chile de Encinas. Es decir, yo creo que es la lección más importante que debiera tener todo hombre que quiera actuar en política en Chile. Oiga, don Mario, no sabe la alegría de haberlo tenido en el programa. Hace tiempo lo estábamos invitando y hoy día se pudo materializar. Le agradezco mucho venir a hablar de su historia y también de Jorge Prat,
Echaurren. Uno de los topos de la historia de Chile de Gonzalo Vial está dedicado a Jorge Prat Echaurren. Dice: a Jorge Prat Echaurren, en quien muchos aprendimos el amor a la patria. Ahí hay una tradición histórica entonces que se puede continuar. Claro. Muchas gracias, don Mario. Gracias a ustedes, pues, muy contento de poder estar aquí. Ustedes no se vayan porque viene mi recomendación de libro de inmediato. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y en nuestro programa de esta semana de Historia, Libros y Bandera tenemos esta recomendación. Jorge Prat Echaurren, 1918-1971. Escritos, discursos y documentos. Un gran trabajo de José Díaz Nieva, historiador español pero afincado en Chile, que la verdad es que realiza un estudio preliminar de carácter biográfico sobre este líder nacionalista, creador de la revista Estanquero, estudió la reforma previsional en Chile y tantas otras cosas más, precandidato presidencial en 1964, pero además hace una selección de documentos de manera que los lectores puedan seguir el pensamiento de Jorge Prat a través de lo que él trabajó. Hay artículos desde los años 30 hasta los años 70, eso que aparecía en revista Portada, la publicación fundada por Gonzalo Vial. Jorge Prat Echaurren, un importante líder nacionalista, una figura intelectual relevante que vale la pena conocer en este trabajo de José Díaz Nieva. Que estén muy bien, nos vemos en nuestro próximo Historia, Libros y Banderas.